Grandes Doctrinas Bíblicas. Capítulo 5. La existencia y el ser de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33. Así es como termina Pablo el capítulo 11 de Romanos. Y no podemos hacer nada mejor al estudiar estas doctrinas bíblicas que tener en mente esas elocuentes palabras. Habiendo ya completado la introducción general a todo el tema, podemos seguir con las doctrinas particulares. Y la primera doctrina a la que debemos prestar atención, una doctrina que está en primer lugar en la propia Biblia, es la doctrina de Dios. Pero esto no es tan obvio como parece, porque si consideras el enfoque típico de la teología y los temas bíblicos en los últimos 150 años, vemos que casi invariablemente el punto de partida es el hombre. La teología siempre es subjetiva, siempre empieza por el propio hombre, y en sus llamadas ideas psicológicas del origen, empiezan inevitablemente por el hombre o por el mundo, y a partir de eso continúan con el estudio de la doctrina de Dios. Pero eso no es lo que encontramos en la Biblia. La Biblia empieza por Dios. En el principio creó Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. Es muy importante que recalquemos y entendamos esto claramente. El conocimiento de Dios es, en última instancia, la suma de todas las demás doctrinas. No hay ningún sentido, significado o propósito en cualquier otra doctrina fuera de esta gran doctrina general de Dios, que contiene todas las demás. No sirve de nada considerar la doctrina de la salvación o la doctrina del pecado, a menos que hayamos comenzado con la doctrina de Dios. Comenzamos con la doctrina de Dios porque Dios es Dios, y porque si a Él le anteponemos cualquier otra cosa o persona, no estaremos dando a Dios toda la gloria que se merece. Fracasaremos en adorarle como deberíamos y fracasaremos en presentarnos en su presencia como la Biblia nos enseña que lo hagamos. Inevitablemente pues comenzamos con la tremenda afirmación del principio de la Biblia. En el principio creó Dios. Obviamente, como esta doctrina lo contiene todo, estamos cara a cara con un tema interminable, un tema que no puede agotarse, y tal como entendemos la enseñanza de la Biblia, y como parece bastante inevitable por la naturaleza y el ser de Dios, este es un tema que ocupará al pueblo de Dios las interminables eras de la eternidad. Pero aún así, es vital que intentemos organizar nuestro conocimiento en la medida de lo posible. Debemos intentar tener ordenados nuestros pensamientos con respecto a Dios. Esto nos ayudará en cada aspecto de la vida cristiana, y especialmente en nuestra adoración. No cabe duda de que Dios mismo nos ha dado la Biblia, con su revelación, con el fin de que hagamos eso mismo. Pero como ya acordamos, no es suficiente con tomar la Biblia de una forma general. Debemos recalcar los grandes principios más destacados, y habiéndolos conocido, podemos pasar a adorar a Dios. Claramente, el primer asunto por el que debemos comenzar es la existencia de Dios. Decimos que queremos adorar a Dios y conocerle, por lo cual el primer pensamiento que nos viene a la mente es la existencia de Dios. Porque como todos sabemos, hay muchas personas que nos dicen que no creen en ella. Es esencial que tengamos las ideas muy claras sobre este tema. El único punto que quiero presentar en este apartado se puede expresar de esta forma. La Biblia no ofrece argumentos sobre la existencia de Dios. La Biblia declara la existencia de Dios. La Biblia no nos da ninguna prueba de la existencia de Dios. La presupone. Tomemos esa primera frase. En el principio creó Dios. Simplemente afirma su existencia y su ser.
Por supuesto, en Hechos capítulo 14 y 17 y en Romanos capítulo 1, la Biblia nos enseña que debido a la bondad de Dios, no hay excusa para no creer en Él. La Biblia nos dice que, por referencias a la naturaleza y demás cosas, se puede probar la existencia de Dios. Dice que si alguien no cree en Dios, hay evidencias que se pueden poner ante Él, porque Dios ha dejado su huella en la naturaleza. Por tanto, Pablo argumenta que el incrédulo no tiene excusa. En Romanos capítulo 1 versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No quiero extenderme en el tema de las pruebas, pero deseo ser práctico. Y no cabe duda de que muchas personas han leído sobre las pruebas de la existencia de Dios y creen que tienen valor. Así que conviene que digamos algo sobre nuestra actitud hacia ellas. Hay una serie de argumentos y encontrarás que la mayoría de los libros de texto sobre doctrinas bíblicas y teología los tratan con gran detalle. Está el llamado argumento cosmológico, que es el de la naturaleza. Todo efecto tiene una causa. Luego está el argumento del orden y el diseño llamado el argumento teológico, que dice que todo conduce a algo. Eso es evidente. También está el argumento moral, que llega a la conclusión de que nuestra conciencia del bien y el mal, nuestro sentido del bien y el mal, indican la existencia de un Dios moral. A continuación está el llamado argumento de que las personas en todas partes, aún en las razas más primitivas, piensan y sienten que hay un Dios. Se sugiere que debe haber una base para pensar algo así, y que eso es una prueba de la existencia de Dios. Ahora bien, lo que la Biblia enseña sobre esos argumentos es que no pueden generar fe. Son útiles en un sentido negativo, pero nunca llevarán a la fe. Y según las Escrituras, nadie puede creer en Dios sin fe, sin la obra interior del Espíritu Santo que lleva a la fe. Recordemos la forma en que se plantea en Hebreos capítulo 11 versículo 6, donde se nos dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De modo que en última instancia nadie creerá en Dios sin el don de la fe, que es el don de Dios mismo. Solo cuando el hombre cree en Dios por fe, las pruebas tienen valor para apoyar su fe. Si te interesan, puedes emplearlas de ese modo, para fortalecer y apoyar tu fe y mostrar a las personas con las que discutes estos asuntos que estas cosas le dejan sin excusa. El siguiente tema que debemos afrontar es la posibilidad de conocer a Dios. Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad, y obviamente la Biblia comienza ahí. Pero habiendo creado Dios el mundo y habiéndonos puesto en el mundo, la pregunta que se nos plantea ¿es posible conocer al Dios que se nos muestra en la Biblia? ¿El Dios cuya existencia la Biblia afirma? Esto es un aspecto muy importante de todo el tema. La cuestión de conocer a Dios es la finalidad, la suprema finalidad de toda religión. Es la gran cuestión que debería estar en el primer plano de las mentes de todos nosotros. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué estás estudiando estas doctrinas? Según la enseñanza bíblica, nuestra necesidad suprema debería ser primero y siempre conocer a Dios. Por lo que la pregunta es, ¿puede ser conocido? Porque hay personas que creen en la existencia de Dios, pero sostienen que no se le puede conocer. Tal enseñanza se conoce bajo el nombre de deísmo, y hoy en día hay bastantes personas que creen en esa enseñanza. Creen que Dios creó el mundo del mismo modo que un relojero construye un reloj. Luego le dio cuerda y una vez que empezó a funcionar lo dejó, sin más interés ni nada que hacer con él. Según esa teoría, es obvio que no se puede conocer a Dios.
Podemos ver muchas razones para decir que estas ideas están equivocadas, pero lo que todo cristiano siempre debe tener cuidado de recalcar es que el conocimiento de Dios es anterior a cualquiera de las bendiciones que podamos desear de Él. La meta de toda nuestra búsqueda, de toda nuestra adoración y esfuerzo, no debería ser tener una experiencia concreta, no debería ser la petición de ciertas bendiciones, debería ser conocer a Dios mismo, conocer al dador y no a lo dado, conocer la fuente y raíz de todas las bendiciones y no a las propias bendiciones. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que siempre necesitamos ese recordatorio. Todos nosotros tenemos esa propensión a empezar por nosotros y nuestros problemas. A veces casi me siento alarmado al recibir la impresión de que ciertos libros y personas de que en realidad no les interesa a Dios, salvo como un instrumento que puede darles bendiciones, porque eso es erróneo y completamente antibíblico. Escucha a nuestro propio Señor diciendo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es el bien supremo. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo y finalidad. Esa afirmación de Mateo capítulo 5 versículo 8 es una de las grandes bienaventuranzas, la que resume todas las demás. No hay nada que supere a esto. Debería ser lo que codiciáramos por encima de todo lo demás, y todos nuestros esfuerzos deberían ser a causa de eso. O por otra parte, toma la definición que da el Señor de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Me pregunto cuál sería nuestra respuesta si se nos enfrentara con esa pregunta. Tendríamos a describir de una manera subjetiva, como algo que hayamos recibido, una experiencia que hayamos tenido, o cosas así. Y es verdad que incluye eso, pero la definición de nuestro Señor es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17 versículo 3. Sostengámoslo pues en su posición correcta. Sí, está bien sentir que nos gustaría saber que hemos sido perdonados. Está bien sentir que nos gustaría ser liberados de un pecado. Todo eso es perfectamente legítimo. Pero si estas cosas anteceden a nuestro deseo de conocer a Dios, entonces toda nuestra actitud es errónea y equivocada. Podría ser que la mayor parte de nuestros problemas provienen del hecho de que no comenzamos por este deseo de conocer a Dios y anteponerlo a todo lo demás. La pregunta es, pues, ¿es posible conocer a Dios? Aquí tengo que introducir un término, una palabra larga pero vital. La Biblia nos enseña la llamada incomprensibilidad de Dios. Significa que, en última instancia, Dios no puede ser abarcado o comprendido por los seres humanos. Significa que podemos enfocar la doctrina de Dios e intentar entenderlo con nuestras mentes, pero por definición, Dios es incomprensible. Nunca podremos conocerle en un sentido definitivo y final. Léelo tal y como viene declarado en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 16 o de nuevo en Romanos capítulo 11 versículo 33, Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9. Dios mora en esa luz a la que nadie se puede acercar. Dios es un ser eterno y absoluto, es inabarcable. Sin embargo, podemos ver que a pesar de que Dios es incomprensible, no obstante es cognoscible. No puede ser comprendido, pero gracias a Dios puede ser conocido. Dejemos esto claro. Hay aquellos que quieren hacernos creer que no se puede conocer a Dios en su ser real, que Él solo puede ser conocido en su relación con el hombre. Pero eso es una postura bastante errónea si la ponemos a la luz de la enseñanza bíblica. Por supuesto que se puede conocer a Dios más fácilmente por medio de su relación con los hombres, pero como hemos visto, la Biblia sí enseña que se puede conocer a Dios
en su ser esencial. No estoy negando la doctrina de la incomprensibilidad cuando digo eso. Permíteme demostrar cómo podemos reconciliar estos dos aspectos. El conocimiento que tenemos del ser de Dios siempre será parcial, pero aunque es parcial, no obstante es real. Aunque no completo, es un conocimiento verdadero, suficiente para llevarnos a glorificarle. Y tenemos ese conocimiento de Dios porque Él le ha placido dárnoslo. Esa es, sin duda, la finalidad y el propósito de toda la enseñanza que tenemos en la Biblia. Aquí encontramos la revelación que Dios ha dado de sí mismo a la luz de las distintas afirmaciones que ha hecho. No cabe duda de que éstas tienen la intención de enseñarnos sobre el ser de Dios, al igual que su relación con el género humano. También existe otro término, los antropomorfismos. Aquellas afirmaciones en la enseñanza bíblica donde se habla de Dios como si fuera un hombre, hacen referencia a Dios sintiendo esto o diciendo lo otro, y no cabe de que también tienen el propósito de llevarnos a conocer al ser de Dios mismo. Otro argumento con que podría acudir son las distintas visiones que tuvieron los profetas de Dios y otros siervos que constan en las Escrituras. Por ejemplo, lo que ocurrió con Moisés cuando fue puesto en el hueco de la peña. Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23. No podían ser sino manifestaciones e ilustraciones de Dios manifestando algo en su glorioso ser. Estas no eran sus relaciones con los hombres de cara a la salvación, sino que Dios estaba permitiendo a sus siervos vislumbrar algo de su gloria trascendente, y nunca lo olvidaron. Sostenemos que a pesar de que Dios sea incomprensible, Él, por su infinita gracia, bondad y condescendencia, puede ser conocido y es conocido. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿qué sabemos acerca de Dios? ¿Qué podemos conocer de Él? Y creo que aquí sería correcto comenzar por lo que la Biblia nos enseña en cuanto al ser de Dios y su naturaleza esencial. En este punto, debo detenerme. Cuando comenzamos estos estudios dije, y quiero seguir repitiéndolo constantemente, que no estamos estudiando juntos estas cosas simplemente para entretenernos intelectualmente unos a otros. Nuestro objetivo es conocer a Dios, y conocer a Dios es adorarle. Y aquí estoy yo, un pequeño ser pecaminoso en el tiempo, hablando sobre el ser y la naturaleza esencial de Dios. No, en este punto solo se puede hacer una cosa. Debemos hacer lo que hizo Moisés al ver la zarza ardiente. En primer lugar dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. Éxodo capítulo 3, versículo 3. E iba a investigar este particular fenómeno, esta zarza que ardía sin consumirse. Pero vino la palabra a él, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Al considerar estas cosas y pasar más tiempo leyendo mi Biblia, comprendo por qué los antiguos judíos nunca mencionaban el nombre de Jehová. Estaban llenos de tal sentimiento de asombro y reverencia, tenían tal concepción de la majestad de Dios, que en un sentido no se atrevían a pronunciar su nombre. Debemos acercarnos a Él con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Con esto en mente, acerquémonos a este tema con ese espíritu, y permíteme recordar algunas de las cosas que la Biblia nos dice sobre la naturaleza esencial del ser de Dios. Es muy interesante observar que en un sentido, aquí solo podemos manejar negaciones, debido a nuestra condición finita y a la gloria y grandeza trascendente de Dios. Hasta nuestras afirmaciones son, de por sí,
negativas. Tomemos por ejemplo la primera afirmación. La Biblia nos enseña sobre la infinitud de Dios, la naturaleza infinita de Dios. Ahora bien, en realidad eso significa no finito, no se puede expresar de forma positiva. Significa que es un ser absoluto, no está derivado de otra cosa o condicionado por nada. Yo soy el que soy. Éxodos capítulo 3, versículo 14. ¿Quién diré, dijo Moisés, que me ha enviado a hacer esta obra? Y Dios le respondió que dijera, yo soy, me envió a vosotros. Qué pensamiento más sorprendente, un ser supremo y absoluto. En otras palabras, la infinitud de Dios nos sugiere que Él es la causa de todo lo demás. Toda existencia, todo ser, se deriva de Él. Su infinitud también nos recuerda que está libre de cualquier restricción o frontera. No hay limitación en todo lo concerniente a Dios. Él lo es todo, en todas partes, ilimitado. O quizá la mejor forma de expresarlo es esta: la exaltación de Dios, lo sublime de Dios, la inefable majestad de Dios, o la trascendencia de Dios por encima y más allá de todo. Yo soy el que soy. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 leemos: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La infinitud de Dios se subraya en toda la Biblia, desde el principio hasta el final, y jamás deberíamos orar sin recordarlo a nosotros mismos. Muy a menudo nos extravían los propios antropomorfismos por los que estamos agradecidos a Dios, pero intentemos recordar que el ser al que nos acercamos es el ser infinito y absoluto. La siguiente cualidad sobre el ser esencial de Dios que se subraya siempre en la Biblia es su espiritualidad. Esto lo afirmó de una vez para siempre nuestro Señor. Dios es espíritu, dijo Él. Y extrañamente, esta tremenda declaración no la hizo alguien como Nicodemo, sino a la mujer de Samaria. Por supuesto, nuestro Señor se lo dijo en parte porque obviamente ella tenía una concepción errónea de Dios. ¿Deberíamos orar acá?, preguntó ella. ¿En esta montaña o en Jerusalén? No, dijo nuestro Señor. Dios es espíritu. Juan capítulo 4 versículo 24. Esteban dijo lo mismo en su famoso discurso del capítulo 7 de Hechos. Si bien el Altísimo, dijo, no habita en templos hechos de manos, Hechos capítulo 7 versículo 48. Y Pablo, al predicar a los atenienses, empleó exactamente las mismas palabras. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17 versículo 24. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Dios es espíritu? En la medida en que nuestro lenguaje puede expresarlo, excluye la idea de que Dios esté confinado a una forma o a un cuerpo. En su ser esencial, Dios no tiene ninguna de las propiedades que pertenecen a la materia, y eso es de lo más importante desde un punto de vista práctico, que nunca se puede discernir por medio de los sentidos corporales. Las personas que parecen creer que tienen visiones habrían bien de tener en mente: a Dios nadie le vio jamás, escribe Juan, capítulo 1, versículo 18. Por tanto, el Rey de los siglos inmortal, invisible, dice Pablo al escribir a Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, y es debido a la espiritualidad del ser de Dios por lo que el Antiguo Testamento prohibía la creación de imágenes a su semejanza. Lo encontramos en los 2 primeros mandamientos y se repite en otros lugares. Pero quizá la prueba más sorprendente de la espiritualidad de Dios
es otra verdad concerniente a Él que consideraremos más adelante, la llamada omnipresencia. La verdad de Dios está en todas partes y que está en todas partes al mismo tiempo. En este momento anticipo una cuestión. Puede que alguien diga, todo eso está muy bien, pero ¿qué hay del incidente donde Dios puso a Moisés en el hueco de la peña y le dijo que podría ver su espalda? Éxodo capítulo 33, versículo 23. ¿Y qué quería decir nuestro Señor cuando dijo, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto? Juan capítulo 5, versículo 37. Hay dos sencillas respuestas a esta cuestión. La primera es que a pesar de que Dios es espiritual en su ser esencial, cuando así lo elige, puede mostrar apariciones de sí mismo. Se nos dice que el Señor apareció antes de su encarnación como el ángel del pacto, por lo que cuando elige enseñar algo sobre sí mismo, puede hacer apariciones de sí y sin embargo no se trata de su ser verdadero. Segundo, permíteme expresarlo de esta forma. Dios, para hablar de sí mismo, ha hablado en un lenguaje que tú y yo podemos entender. Es casi imposible para nosotros asimilar la idea de infinitud y espiritualidad. Así que Dios habla como si fuera un hombre. Solo lo está haciendo para que podamos comprender, para que podamos conocerle y confiar en Él. Nos habla como si fuera un hombre. Esa es toda la idea del antropomorfismo. En síntesis, pues, Dios es invisible, sin partes, sin cuerpo, libre de cualquier limitación. Eso entonces nos lleva a la última característica del ser esencial de Dios, que es la personalidad. El término en sí no se emplea en la Biblia, pero está implícito en ella, y gracias a Dios que lo está. ¿Qué significa personalidad? La personalidad existe donde hay mente, inteligencia, voluntad, razón, individualidad, conciencia y determinación. Donde existen estas cosas hay personalidad. Y la Biblia afirma que Dios es una persona. ¿Cuán vitalmente importante es esto? Era importante cuando nuestro Señor estuvo en este mundo, a causa del problema del panteísmo, que aún se manifiesta de distintas formas. Los creyentes en el panteísmo dicen que todo es Dios y que Dios es todo. Dicen que no debemos hablar de la persona de Dios porque Él no es una persona. El panteísta adora la naturaleza por esa razón. Encuentra a Dios en la naturaleza. Ahora bien, las personas no hablan tanto del panteísmo hoy en día. Dicen que creen que Dios es una gran mente, o una gran fuerza, o una gran energía. Una mente con M mayúscula, pero Él no es una mente, es una persona. Tampoco es una fuerza con F mayúscula, o una energía con E mayúscula, porque todas estas concepciones niegan la conciencia. Decir que Dios solo es energía, energía inconsistente, fuerza, poder y dinamismo inconsistente, no es bíblico. La Biblia dice que Dios es una persona, y esto es completamente vital para cualquier sentimiento verdadero de adoración, y para tener un sentimiento de confianza acerca de nosotros mismos y acerca del mundo. ¿Cómo entonces nos enseña la Biblia que Dios es una persona? Lo hace directa e indirectamente. Indirectamente nos dice que Dios ha dejado en la creación huellas de sí mismo y de su mente y sensibilidad. Podemos ver que hay evidencias de su mente, su voluntad y sus designios, que hay leyes de la naturaleza. ¿De dónde vienen todos nuestros maravillosos inventos? Simplemente se han descubierto porque hemos encontrado que existen tales cosas como las leyes de la naturaleza. Y la respuesta es que se originan en Dios. En las leyes de la naturaleza, en el diseño y en el orden, podemos ver la obra de Dios. Como argumenta Pablo en Romanos capítulo 1, todas son una indicación de la mente y la voluntad de Dios en funcionamiento.
pero existe una gran cantidad de evidencias directas para decir que Dios es una persona. ¿Te has dado cuenta de cómo la presencia de Dios se describe siempre de una forma personal? Toma el nombre de Dios que hemos considerado, yo soy. Él es una afirmación personal, es una persona que dice yo soy, y Dios dice que habla de sí mismo de esta forma. Cada uno de los representantes de Dios ha declarado que Dios es una persona y no una fuerza inconsistente. Mira la forma en que las Escrituras contrastan a Dios con los ídolos. Lee el Salmo 115. ¿Puedes ver el contraste? Los ídolos, dice el salmista, tienen ojos, es cierto, pero no pueden ver, no son personas. Bocas tienen, pero no pueden hablar. Tienen manos, pero no pueden tocar. Y Dios se contrasta con estos dioses mudos. Pablo dice de los tesalonicenses que abandonaron a sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. No solo eso, la Biblia nos enseña que las personas hablan con Dios y que Él es capaz de tener trato específico con los hombres. Elige a las personas concretas y bendice a personas concretas. De nuevo, todo ello es personal. Pero por supuesto, la prueba definitiva es el propio Señor Jesucristo en su encarnación. En la persona de su Hijo, Dios declaró que era personal. Nuestro Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Por tanto, Dios debe ser personal, porque era una persona la que estaba hablando. Más aún, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre Dios siempre fue en términos de esta cualidad personal. Habló de Él como el Padre. Y vemos esto en su forma más gloriosa cuando observamos la oración del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 17, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo? No está orando a cualquier Dios, sino al Padre Santo, la persona. Y así en cualquier forma, en cualquier lugar, la Biblia siempre afirma que Dios es una persona. Dios es personal. Y finalmente, la Biblia enseña también que Dios es una unidad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y cuando lleguemos a la doctrina de la Trinidad, trataremos sobre ello. Nos referimos a ella ahora para hacer las consideraciones sobre esta doctrina, como se enseña en toda la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y así vemos que la gloria verdadera que hemos estado intentando ver juntos es precisamente eso, que este ser infinito, absoluto, sublime, trascendente, glorioso, majestuoso, poderoso, eterno, que es espíritu, que es verdad, que habita en luz inaccesible, este Dios se ha complacido benevolentemente en que tú y yo le conozcamos, que hablemos con Él y le adoremos. Y Él está dispuesto a escucharnos, a encontrarse con nosotros y recibir nuestra pobre e indigna adoración, nuestra alabanza. Bendito sea el nombre de Dios.